Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los alumnos de Econometría. En este video presentaremos uno de los grandes problemas de la modelización econométrica, especialmente en datos de sección cruzada. El problema más complicado que se presenta siempre es la heteroscedasticidad. Para ello tenemos que tener en cuenta su definición, cuáles son las consecuencias más graves, la detección y las medidas correctivas. Como definición de la heteroscedasticidad, lo más simple es decir que es el incumplimiento del supuesto de homocedasticidad en la perturbación aleatoria. Esa es la definición. Entonces, si nosotros vinculamos un modelo, por ejemplo, un modelo simple, con una variable dependiente, su constante, su pendiente, una variable explicativa y la perturbación, pues las perturbaciones de cada uno de los individuos que estemos mostrando, como estamos hablando de sección cruzada, son heterogéneos, no son todos iguales. Entonces, una de esas o todas pueden presentar de que la varianza sea distinta. Vale decir de que estaríamos incumpliendo esto, ¿sí? Entonces, en presencia de heteroscedasticidad esto no se cumple, ¿no? Entonces, podemos decir que básicamente la heteroscedasticidad es inherente, esa es la palabra, ¿no? Es inherente a los datos de sección cruzada. Por ejemplo, tenemos observaciones de una población de determinado momento, tenemos consumidores individuales o familias, empresas, industrias o estados o comunidades autónomas o ciudades, etc. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de estados en sección cruzada, uno se podría preguntar, ¿sí? Decir, pero si estamos hablando de encuestas, ¿no? ¿Cómo los estados tienen encuestas, ¿no? A ver, hay diferentes formas de elaboración para datos, para tu base de datos. Serían encuestas, por ejemplo, de condiciones de vida, ¿no? La encuesta europea de población activa, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado está una construcción individual por comunidades autónomas, por ejemplo, para las comunidades de España. Podríamos querer identificar, digamos, el crecimiento por cada una de ellas, ¿no? No de todas en conjunto, sino, por ejemplo, para cada una de ellas individualmente un modelo diferente. A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, ¿sí? Se debería buscar, por ejemplo, el PIB de varios años. Entonces estaríamos hablando de una sección cruzada solamente para Madrid. La sección cruzada serían los años, los individuos, porque su PIB es diferente cada año. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, esa es una de las formas que vamos a ver y vamos a presentar los datos de sección cruzada. Por otro lado, podemos ver un modelo de regresión simple, donde las variables dependientes, por ejemplo, es ahorro, y su variable independiente sería pues la renta disponible, más la perturbación. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta regresión simple, ¿no? El nivel medio de los ahorros aumenta a medida de que aumente la renta disponible, sería de esperar. La varianza de los ahorros aumenta con la renta personal disponible, es de esperar. La varianza de los factores no observados que afectan el ahorro aumenta con la renta, ¿no? Tienen que acordarse de que cada una de estas formulaciones estamos hablando así, ¿no? Porque son varias observaciones, ¿no? Tratamos siempre en econometría y en estadística inferencial, o desde estadística inferencial, pasando por ella y terminando en la econometría superior, lo que sea, pues datos o muestras que sean suficientemente grandes. Hablamos de 30 para arriba, ¿no? Entonces, básicamente, el gran problema está aquí, ¿ya? ¿Qué son esos factores no observados del modelo, ¿no? Si estamos hablando de ahorro, de una función de ahorro, ¿qué más tendrá que ver? ¿Sí? Sus gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no hay que pensar, digamos, mucho, porque al final son la teoría económica, ¿no? La teoría económica moderna,
la que nos da referencias de ecuaciones de la sociedad, ¿no? Que describen la sociedad. Entonces, por ejemplo, en esta simple regresión vemos de que esta parte, que es la perturbación, es la que estaría en cumplimiento el supuesto de homoscedasticidad, porque para uno o varios o todos los datos heterogéneos individuales no se cumpliría en alguno de esos casos que su varianza sea homoscedástica, es decir, que sea constante. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué son esos factores no observados? Pues todo lo que se ha quedado por fuera de esta ecuación. Si dudas un poco a lo que me refiero, revisa los videos anteriores. Bueno, visualmente la heterocedasticidad podemos verla de esta forma. Esto está en todos los libros de econometría o en cualquier apunte de clases de universidades del mundo, pero obviamente esto no es la representación que refleje la realidad, ¿no? Porque no vas a ver en ningún caso este tipo de representación en la vida real. La idea con la que tienes que quedarte, aunque en este caso, digamos, está presentando el gráfico una tendencia creciente, lo importante es mantener la vista sobre este tipo de amplitud. Este tipo de amplitud es conocida como la varianza homoscedástica, mientras que este tipo de amplitud que va creciendo, ¿sí?, como puede ser visualmente observable, pues es la heterocedasticidad, ¿no? Para la heterocedasticidad, para la presencia de heterocedasticidad, no es necesario de que haya este tipo de dispersión. Puede ser de que esta sea la primera y haya uno de los datos que sea así de grande y ya tenemos heterocedasticidad. Entonces, si tenemos 1.000.000 de datos y tenemos 2 de este tipo, pues hay heterocedasticidad. Eso es básicamente lo que quiere decir la teoría. Consecuencias de la heterocedasticidad. Bueno, vamos a decir de que bajo los supuestos del teorema de Gauss-Markov, ¿sí?, que es lo más importante que uno debe recordar para realizar cualquier tipo de modelización econométrica, los estimadores son helioeficientes, lineales y sesgados y óptimos. Si no sabes esto, pues revisa los videos anteriores. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, claro, el último video que veíamos era ajuste del modelo. Sí, en ajuste del modelo no quedaba con pensar de que explicaban bien o no explicaban bien el modelo, que el R cuadrado era alto y pues cosas de ese estilo. No es suficiente, sino que hay que comprobar estadísticamente que se cumpla el teorema de Gauss-Markov, ¿no? Entonces, los estimadores mínimos cuadráticos, los estimadores, recuerden que es un sinónimo de un beta, ¿sí?, son lineales. Los estimadores son insesgados, pero esto está bien, esto genial, ¿sí?, porque es parte del cumplimiento del teorema de Gauss-Markov, pero en presencia de heterocedasticidad los estimadores mínimos cuadráticos no son eficientes. Pues este es el problema. ¿Por qué no son eficientes? Porque ya hemos visto en la anterior diapositiva que como estamos buscando una igualdad, digamos, vamos a decir igualdad mal dicha, ¿no?, una continuidad, digamos, de dispersión en cada uno de las observaciones, pues en heterocedasticidad nos encontramos este tipo. Entonces, si recordarán, el método de mínimos cuadrados ordinarios era el único que garantizaba alcanzar el mínimo de la cota de Kramer-Rao para la varianza del estimador, que estamos hablando en este caso de la varianza de la perturbación. Entonces, si no alcanzamos esa cota de Kramer-Rao, pues ya no es eficiente, porque estaríamos en presencia de cualquier otra cosa, pero que no garantiza la mínima varianza. Entonces, recuerden muy bien que para los econometristas la eficiencia se gana en la varianza, ¿no? Mínima varianza. A ver. Bueno, entonces ya que los estimadores no son eficientes, ¿sí?, ¿qué pasa?, ¿no? Las estimaciones de la varianza de los estimadores son sesgadas. Ojo, ¿sí? 1 y 2, importantísimos, ¿no? Las contrastaciones de las hipótesis estadísticas, ¿no? H sub 0, H1, o sea, alternativa
y ¿qué? La nula y la alternativa son de lo que estamos hablando en este momento. Entonces estas contrastaciones de estas hipótesis que nos formulamos en los modelos econométricos y los intervalos de confianza ya no son fiables. Básicamente porque el cumplimiento de uno de los problemas, el incumplimiento de uno de los problemas de los modelos es pues desde el inicio. Recuerden que nosotros usamos la distribución normal, donde nos dice que sea media, varianza, ¿no? Entonces, generalmente encontramos una formulación en los libros más acorde a lo que estamos estudiando. 0,1, donde la media es 0 y la varianza constante. Esto, ¿sí? Y esto, ¿sí? Son cosas muy diferentes, ¿no? No estamos hablando de que la varianza va a valer 1, ¿no? Estamos hablando de que la varianza va a ser constante. Esa es la simbología que debes acordarte, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos comprobar esto utilizando la distribución normal, en este momento, pregunta de examen. ¿Cuáles son los estadísticos que nos ayudan a comprobar si esto es verdad? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Venga, si lo hemos tratado antes. Bueno, el primer estadístico que tiene la distribución normal es la T. El otro, ¿cuál? La F. Y el otro, la H cuadrado, ¿no? Muchos esta F le llaman la F de Snedeker o la F de Fisher, ¿no? A ver, segunda pregunta de estas, de opcionales. ¿Es de Fisher o es de Snedeker? O ambas. Eso. El que ha contestado ambas, genial, porque Fisher y Snedeker y Fisher, fueron los cracks que pues hicieron esto. Calcularon esto. Detección de la heteroscedasticidad. Bueno, primero vamos a hablar de que no es fácil porque no se conoce la varianza de la población. Entonces, claro, nuestros resultados, nuestros datos se basan fundamentalmente en una muestra, pero esa muestra pues es conocida, la población es desconocida. Vale. Cualquier estimación que se realice bajo el supuesto de homoscedasticidad, y lo que hay que hacer es averiguar si este supuesto es correcto. Entonces, todas las modelizaciones de econometría, desde ahora hasta siempre, jamás, pues tendremos que hacer este tipo de análisis, ¿no? En los datos de sección cruzada relativos a unidades heterogéneas, a la heteroscedasticidad es muy común. Esta, yo creo que resume básicamente el concepto de dónde podemos encontrar la heteroscedasticidad. Entonces, básicamente en cualquier modelo que no sea de series temporales. Vale, la detección de la heteroscedasticidad tendrá que ver mucho con la constitución de los residuos. Recuerden que los residuos es un proxy de lo que son los errores. Los errores son las perturbaciones desconocidas. Entonces, especialmente para muestras grandes, los residuos del modelo son muy, muy útiles para él. Entonces, se puede representar gráficamente respecto a una u otras más variables. También se puede utilizar el cuadrado de los residuos versus a las variables explicativas. Hay diferentes métodos, todos ellos contrastando solamente gráficamente en los residuos versus lo que tengamos como muestra, ¿no? Entonces, en otro aspecto, podríamos decir de que este tipo de análisis gráficos es muy endeble, porque primero que tienes que tener mucha experiencia al ver comportamientos de este tipo y básicamente pues no son fiables. Pero es muy bueno para un curso inicial que podamos distinguir las diferentes formas de la heteroscedasticidad. Vale, vamos a resumir. Si se fijan aquí, es el error al cuadrado, ¿ya? Versus las variables X, ¿sí? O una variable X, que es nuestro ejemplo del salario y renta, ahorro y renta. Bueno, aquí lo único que tienes que fijarte es que cuál de ellas es homocedástica o cuál de ellas es heterocedástica. Para que te des cuenta, todo aquello que tiene una amplitud, todo aquello que tiene una dirección, ¿sí? Otra dirección o lo que sea tendencia, siempre va a ser vinculado a un problema en los datos, o un problema en la modelización, un problema generalmente de heteroscedasticidad, ¿ya? Este dato, el que está aquí, ¿sí? Sería el único que sería homocedástico, porque como ves, las bandas de confianza son únicas y los datos se mueven en torno a esas bandas de confianza.
No quiere decir de que hay dos varianzas, ¿ya? Solo que se mueven en un entorno controlado, ¿ya? Bueno, los test más famosos, digamos, los he puesto en esta diapositiva, pero hay muchísimos. Uno de los programas con el que vamos a interactuar en este curso es Apius. Y desde la versión número 5, si no estoy mal, pues tiene muchos test de heteroscedasticidad pues, programados, ¿no? Entonces, el test de Park, el de Glesker, el de Goldfeld, Quant, Bartlett, Bruch-Pagan, Kusum. Este Kusum tiene uno que es un Kusum normal, este es al cuadrado, por eso está la Q aquí, Kusum al cuadrado. Y el Spearman, el WAG y etcétera. Hay varios. Generalmente se utiliza bastante el test de White por ser uno de los primeros o el primero, y el más confiable por ser uno de los primeros, como también les digo. Los otros no tienen nada que envidiar, digamos, al test de White, son diferentes formas de hacerlo. Ahora, tu curiosidad tal vez te diga, pero ¿por qué tantos, no? Todos los investigadores que tratan, digamos, de destacar en algún momento de su vida o han hecho una tesis doctoral o han hecho unas publicaciones, digamos, en revistas científicas. Entonces estos tests son parte de ese tipo de desarrollo de I+D+I en ciencias económicas y financieras. Entonces, obviamente, cualquiera de estos vale. Nosotros vamos a tomar en cuenta, por si a ustedes les pregunten, una de las preguntas más utilizadas, digamos, en econometría es ¿cómo es el test de White? ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una relativa juventud de la econometría. Desde 1970 para adelante se ha dado con mucho énfasis, digamos, la econometría. Pero imaginemos esa época, ¿no? No teníamos ordenadores en casa, mucha gente, pues distintas formas, digamos, de apreciar, calculadoras que eran más obsoletas que las que conocemos ahora, ¿no? O sea, no era fácil, ¿no? Entonces lo que hacían era hacer manualmente. Entonces este era el método, ¿no? Se estima la regresión original, después agarras esos residuos de esa regresión y la elevas al cuadrado, lo guardas, luego ejecutas una regresión mínimo cuadrática, es decir, sobre las otras variables originales, todas las variables originales, ¿no? Menos pues la variable dependiente. Entonces se obtiene el r cuadrado de la regresión auxiliar, y como ya tenías el r cuadrado de la otra, de la regresión original, ¿sí? Haces una hipótesis, o se suele hacer una hipótesis o un test, que sería como un test F o un test de Wald, ¿sí? Que más adelante iremos viendo ese tipo de situaciones. El test de F lo hemos visto en un video anterior. Y pues como tienes la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de este test, decides si todos los coeficientes dependientes están en la regresión auxiliar son cero. Entonces, si eso es así, la hipótesis nula es que no hay heteroscedasticidad. Ojo, en todos los test de heteroscedasticidad, en todos, ¿sí? En todos, la H sub 0, ¿sí? ¿Sí? Sería homoscedasticidad. Y la alternativa sería pues heteroscedasticidad. ¿Vale? Entonces, fíjense, la nula es que no hay heteroscedasticidad, lo mismo que decir homoscedasticidad, ¿no? Entonces, la alternativa será heteroscedasticidad o la presencia de heteroscedasticidad. Quiero recordarles que obviamente en econometría solamente hablamos de la nula, por eso hablaríamos, digamos, en términos de que se rechaza o se acepta que exista homoscedasticidad en el modelo. Bueno, continuemos. Corrección de la heteroscedasticidad. Aquí muy importante, jamás desaparece la heteroscedasticidad de tu modelo. Una muestra con un modelo que presente heteroscedasticidad no cambiará la situación, ¿ya? No desaparece. Lo que sí podemos es atenuar los problemas de la presencia de heteroscedasticidad. Y para ello podemos utilizar varios métodos, ¿no? Entonces, si hay indicaciones de que hay heteroscedasticidad, podemos ver, digamos, cómo resolver el problema, ¿no? Hay diferentes modelos que podrían reemplazar el modelo original, que sería el modelo mínimo cuadrático, que es el modelo original, y alternativas podrían ser mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados generalizados, máxima verosimilitud, básicamente, ¿no?
También podríamos transformar las variables, ya los veremos más adelante. Entonces, imagínense, cuando se conoce la varianza, pero estamos hablando de la varianza de la población, el mínimo cuadrado de los ponderados es muy bueno para resolver el problema, pero aquí muy importante. Si tú estás utilizando el mínimo cuadrado ordinario y luego utilizas el mínimo cuadrado ponderado, no es la solución, sino es que estás modelizando de otra forma. Vamos a pensar lo siguiente. Imagínate, tú en tu garaje tienes un Ferrari, ¿ya? Y tienes un escarabajo, ¿no? O sea, un autito menos potente, vamos a llamar. Tienes dos. Entonces, como quieres llegar rápido a tu cita, tomas el Ferrari, ¿sí? Pero ves que el Ferrari no arranca porque no tiene gasolina o alguna situación, ¿sí? Ese sería un problema, ¿no? Igual que un problema de heterocedasticidad. Entonces te vas a coger el Volkswagen Escarabajo. ¿Qué pasa? La consecuencia es de que llegues al mismo destino, ¿sí? Al mismo destino, de la misma forma, pero en un coche diferente, ¿sí? Menos veloz. Pues más o menos esa analogía con los mínimos cuadrados y los cuadrados ponderados, mínimos cuadrados generalizados, máxima verosimilitud, es lo mismo, ¿no? Recuerden siempre de que los mínimos cuadrados ordinarios garantizan la varianza mínima, porque alcanza la cota de Cramer-Rao, la mínima cota de Cramer-Rao, mientras que el método de mínimos cuadrados ordinarios no la alcanza. La alcanza para su método, pero el mínimo cuadrado ordinario siempre garantizará la menor varianza entre todos los estimadores lineales, ¿vale? Entonces, como ya sabemos que si conoceríamos la varianza, podríamos dividir cada observación, la dependiente y la independiente, dividida por la varianza conocida. Es decir, digamos, sería I partido de la varianza. A eso me refiero, ¿no? Igual beta sub 0 más beta 1, ¿sí? X partido de esa varianza, ¿sí? Ese sería nuestro modelo. Bueno, con el mío, digamos, pero esto es la formulación teórica, ¿no? Habría que hacer la división y después se hace la regresión igual por mínimos cuadrados ordinarios, que no cambia el método, ¿no? O sea, solamente cambia porque hemos ponderado las variables. Bueno, el error de este modelo ponderado es ahora homocedástico, entonces usualmente este método es el mejor para, pues, evitar que tu modelo haya que se heterocedasticidad. Sí, los estimadores por mínimo cuadrado ordinario serían helio, ¿ya? Vale, pero el hecho, digamos, de que el error del modelo de mínimos cuadrados ponderados sea homocedástico es siempre posible, en el sentido de que estamos buscando que sea eficiente, lineal, insesgado y óptimo. Vale, entonces, si se desconoce la varianza, que es obviamente lo más común, ¿eh? Entonces, hay que hacer un supuesto sobre la desconocida varianza de este error. También podemos utilizar el método de mínimos cuadrados ponderados, pero hay diferentes casos para aplicarlos, ¿no? Entonces, imagínense que hacemos en la regresión, hacemos los residuos frente a una variable X y muestra un patrón como el que existe. Entonces, el test de Glesger tiene una particularidad porque prueba varias transformaciones o varias formas, digamos, de hacer las ponderaciones para ver cuál de ellas es mejor en el modelo que vamos a tratar. Entonces, esta es una de ellas, ¿no? Si muestra este patrón, como hemos dicho antes, podemos hacer la ponderación es dividir la raíz cuadrada de x, ¿vale? Si hay más de una x, por ejemplo, en el modelo, podríamos hacer lo mismo, pero, o sea, lo mismo que en la diapositiva anterior, ir probando una por una para encontrar cuál de ellas es la mejor, la más adecuada. Si hay más de un adecuado, utilizaremos el valor medio estimado de i. Entonces estaríamos estimando con ¿qué se llama? La variable i encontrada, ¿no? I hat. Aquí hay que puntualizar una situación importante. La ponderación, ¿sí?, es básicamente una estimación de este tipo. Cuando estamos haciendo, si conocemos o no conocemos la varianza, básicamente es iterativa. Entonces Glesger solamente ha dado un método para poder ir pasito a paso para conseguir una de las mejores formas, digamos, de transformación que coja toda esa problemática de la heterocedasticidad en el modelo. Pero ojo, no es la única, ¿sí? Como Glesger, ¿sí?, lo hizo, vamos a decir,
que utilizó, digamos, su propia experiencia para hacer, digamos, este tipo de ponderaciones. Entonces, básicamente, un modelo de mínimos cuadrados ponderados podrías utilizar cualquiera de las variables independientes para ponderar todo el modelo. Uno de los métodos más utilizados por los usencillares es encontrar la matriz de correlaciones de las variables. Entonces, las que tengan una correlación más alta, podrías tú utilizarlas como culpables, digamos, ¿no? O sospechosas de causar la heteroscedasticidad. Pero como es un fenómeno que no se puede observar y que no se puede detectar, o más allá, no podemos detectar quién lo produce, ¿sí? Que es lo más grave, porque claro, sería muy fácil decir, bueno, pues aquí uno de las X es la culpable, la quitamos o la modelizamos con ella, no es fácil. Podríamos utilizar cualquiera, entonces discrecional, ¿sí? Hacer esto. Pero si usas el método de Glesser, pues por lo menos tendrás un mapa por donde ir. Bueno, por ejemplo, si tenemos otro, suponiendo también de que la varianza es proporcional a la variable x al cuadrado, por ejemplo, y da este tipo de patrón, podremos dividir ambos lados por el modelo por x. En vez de hacer supuestos sobre la varianza, por ejemplo, otro tipo de forma de ponderación, una nueva especificación del modelo poblacional puede reducir la heteroscedasticidad. Transformaciones logaritmos, por ejemplo, comprimiendo las escalas en las que se miden las variables. Recordemos que nuestro modelo no necesariamente contiene una similitud entre las escalas o los valores, digamos, de las variables. Una variable puede ser, pues, millones de habitantes, y la otra variable, pues, contar cuántos estados tiene, digamos, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en la ecuación no vamos a tener problemas, digamos, por incluir incluso variables dicotómicas, 1, 0, en una ecuación de econometría. Pero claro, hay que tener mucho cuidado por la amplitud de los mismos datos, porque son causantes de un sesgo, digamos, por amplitud. Eso es lo que habla esta diapositiva. Vale, ahora, por ejemplo, los errores estándar con heteroscedasticidad corregida por el método White. Ya hablaba hace un momento atrás de que White fue, pues, uno de los precursores en este tipo de tratamiento, y utilizó tanto su test para encontrarlo como este algoritmo para poder recalcular la matriz de varianzas y covarianzas del modelo, ¿no? Entonces, básicamente, White genera errores estándar, ¿sí? De diferente forma de lo que nosotros conocemos, ¿no? Si estás interesado en saber cómo lo hace, busca en, pues, no sé, en la universidad, en biblioteca seguramente tendrán el paper de White original de este tipo de test, y verás cómo está hecho el algoritmo. Pero básicamente eso no es información relevante para cualquier caso, ¿no? Directamente en cualquier programa informático que sea bueno, ¿sí? El test de White estará presente, eso es seguro, ¿no? Entonces, si White genera errores estándar diferentes, pero vamos a decir mejores que los que tenían presencia de heteroscedasticidad en un modelo normal, ¿sí? Los test T y F son válidos, ¿no? Asintóticamente, es decir, para muestras grandes. Tienes que entender de que otra vez estamos hablando de que si estamos utilizando la distribución normal 0,1, ¿sí? Pues tiene 3 estadísticos para probar las diferentes hipótesis, que es la T, la F y la chi cuadrado. Entonces, es de ello lo que estamos hablando. ¿El supuesto de heteroscedasticidad es necesario a la hora de demostrar la sesgadez de los estimadores? No, porque los estimadores son las betas, ¿sí? Las betas, hay que recordar, por ejemplo, de que insesgado en un texto de estadística inferencial, vamos a decir, cualquier estimador poblacional es igual al estimador hallado, ¿no? Eso es el concepto, digamos, de insesgado. Entonces, si estimador cualquiera, decimos un beta poblacional es igual al beta estimado, entonces esto es insesgado. Entonces, claro, el supuesto de heteroscedasticidad no influye en esta situación, ya lo veíamos anteriormente en las consecuencias. Pero ¿afectará la heteroscedasticidad hasta la interpretación del R cuadrado y el R cuadrado ajustado? Por supuesto que sí, porque cuando nosotros estamos hablando del R cuadrado, estamos hablando de cuánta variabilidad de las variables independientes explica la variabilidad de la variable dependiente.
Entonces, si estamos hablando de variabilidad, la variabilidad es un sinónimo de lo que sería la varianza. Entonces, si la varianza es homocedástica, genial. Si es heterocedástica, pues es un problema. Entonces, sí afectaría el R cuadrado. Y obviamente el R cuadrado ajustado. Pero más el R cuadrado, porque el R cuadrado estaría haciendo algún tipo de pues previsión, digamos, porque utilizan tanto la penalización de las variables como las observaciones para hacer un poco más real, ¿no? Eso ya lo sabíamos porque lo veíamos en bondad de ajuste el video anterior. Un ejemplo, con datos, ¿no? Estamos hablando igual de una base de datos como cualquiera puede tener en su empresa o en la universidad o en lo que esté trabajando. Hace un mínimo cuadrado ordinario con un programa y como veremos aquí estos son los betas, esta es las desviaciones típicas y este es el valor del estadístico y esta es la probabilidad de este estadístico, ¿ya? Asociada a este estadístico de que el coeficiente esté pues en ese valor. Bueno, entonces si estos son los betas hallados, voy a poner su sombrerito aquí, ¿sí? Estos son los betas hallados, pues si tú haces por ejemplo, ¿no? 0,03878 partido de 0,008346, esto tendría que darte lo que dice aquí, 3,6 exactamente, ¿no? 3,6, 3,7, bueno, nunca, jamás en econometría simplifiques los decimales. Mientras más decimales utilices, más preciso será tu cálculo. Entonces, fíjense, nos vamos a fijar básicamente en esta columna, ¿no? Voy a borrar esto, ¿sí? Ya que la variable que es la constante no es importante que sea significativa o no significativa, no es necesario, digamos, que cumpla, bueno, que sea significativa, no importa, eso es lo que quiero decir. Entonces nos fijamos solamente en ventas y el coeficiente y todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí dice red exp, entonces esta es la variable dependiente versus sus ventas. Aquí, ¿sí? Como ven, no llega al final, entonces este sería el beta sub 0 y aquí estaríamos hablando de la pendiente que sería beta 1, ¿no? Eso no se olviden. Entonces, si nos abocamos a lo que habíamos hablado de un gráfico, ¿sí? Estamos fijándonos de que los datos, ¿sí? Son muy amplios, ¿no? Hay muy pocos, digamos, de que estarían dentro de un supuesto grupo, ¿sí? Estos de aquí, por ejemplo, están muy fuera del grupo. Entonces, cuando hay datos así muy alejados de la línea de regresión, esta es la línea de regresión, bueno, esta, ¿no? ¿Sí? Si se da así, pues estaríamos de acuerdo con que hay presencia de heterocelasticidad. Y siguiendo con los residuos de ese modelo, si nos fijamos, vamos a pensar de que por aquí puede estar una varianza constante, ¿ya? Pero claro, siguen por fuera varios, ¿no? Entonces, cuando hay especialmente este tipo de situaciones muy lejanas, estaríamos pensando de un problema de heterocelasticidad. Ahora, estos que acabo de hacer, ¿no? Esta parte de aquí que acabo de hacer, solamente es un ejemplo, porque yo no sé si la varianza, primero sabemos de que es heterocelástica. Y luego no sabemos si la varianza puede estar en esa escala de 2000, puede estar en cualquier escala, pero al final, ¿sí? Hay que pensar de que sean como el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Entonces, suponiendo, digamos, que se desconoce la varianza de la población, ¿sí? Un segundito. Suponiendo que se desconoce la varianza, suponemos que la varianza es proporcional a X, por ejemplo, transformamos dividiendo, estamos haciendo un cálculo de lo que sería el mínimo cuadrado ponderado. Entonces, en la siguiente vamos a ver cómo queda. Fíjense, ¿sí? Fíjense, básicamente la variable, ¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Lo que les había dicho ha cambiado un poco, no mucho, ¿sí? Este también, ¿ya? Es muy interesante, aquí les voy a dejar una idea, ¿sí? Con algunas salidas se puede tratar, digamos, de
indagar o investigar si hay algún problema más grave, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un modelo transformado, es un modelo nuevo, un modelo mínimo cuadrados ponderados. Entonces ahí se ha tratado de solucionar con esa ponderación. Si nos fijamos, ¿sí?, la probabilidad es un poco más bajita, entonces podríamos decir, ¿no?, que es un poco más precisa los modelos que se llaman de datos, modelos mínimos cuadrados ponderados. Pero si comparamos entre un modelo mínimo cuadrático y un modelo ponderado, el modelo ponderado, aunque tenga la variable, o sea, las condiciones han cambiado a favorables, ¿sí?, pues estamos en presencia de otro modelo, ¿sí? Entonces, no es que hemos corregido realmente la heteroscedasticidad, tenemos que hemos utilizado un modelo diferente para solucionar un problema que el mínimo cuadrado ordinario no lo podía resolver, ¿vale? Entonces, con eso terminaríamos esta sesión de hoy día. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo video, que será autocorrelación. Un saludo.